Buen día hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a ver la parte número 2 de la parábola que estamos estudiando, que es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola nosotros la encontramos en el libro de San Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. En el video anterior hablábamos de uno de los personajes que ahí se encuentra y que era del hijo menor, que prácticamente es lo que representa el hijo pródigo. Pero también hay otros dos personajes allí, que es el padre y también el hijo mayor. Entonces, en este video nos vamos a concentrar en la persona o en ese personaje que nos dice la parábola, que es el padre. Y vamos a ver cuál es la posición que el padre tiene. Voy a recordar un poquito de la parábola anterior y hablábamos pues de cómo ese hijo deshonra no solamente a su padre, sino que también malgasta el dinero que le dan, deshonra a su pueblo, que es el pueblo de Israel, porque se va para un pueblo de paganos, o diríamos también de gentiles, ¿verdad? Y luego regresa arrepentido. Entonces él dice de que la palabra nos dice de que este hijo pródigo, el que se va, llega un momento que llega prácticamente pues a tocar fondo, ya a lo último, y va a pedir trabajo, y le dan como trabajo cuidar unos cerdos. Y tenía tanta hambre que él quería comerse esas, diríamos como cebollas, ¿verdad? O esas bellotas que le daban a los cerdos, pero ni siquiera eso se lo podían dar a él. Después él reflexiona y decide regresar a donde el padre. También vamos a recordar que esta parábola del hijo pródigo es una de las tres parábolas que nosotros encontramos en San Lucas capítulo 15 y son conocidas como las parábolas de la gracia o de la piedad. Bueno, ¿qué nos dice la lectura? Recordemos que en el video anterior estudiamos de Lucas 15 del versículo del 11 al 19. Entonces ahorita vamos a estudiar del versículo 20 hasta el 24. Y en el próximo video vamos a estudiar del 25 en adelante, prácticamente del 25 hasta el 31. Y allí vamos a hablar de qué papel juega el hijo mayor. Aquí nos dice lo siguiente, Lucas 15 y versículos 20 hasta el 24. Dice, se levantó pues y se fue donde su padre. Está hablando del hijo pródigo cuando él ya reflexionó y decide regresar. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquele un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío está muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Vamos a ver poquito a poquito qué es el contexto de esta lectura bíblica y qué es lo que nosotros podemos aprender de ella. Primeramente, pues, ¿verdad? El hijo pide la parte de él, se va y prácticamente pues se la gasta toda. Después decide regresar donde su padre. Y nos dice la escritura de que él se levantó y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces, el hecho de que él estaba todavía lejos cuando el padre lo vio,
Eso quiere decir de que el padre, la compasión tan grande que tenía, siempre estuvo pendiente de este hijo, ¿verdad? El amor de él, a pesar de lo que el hijo le había hecho, el padre estaba pendiente. Y como sabemos, pues este hijo no le avisó ni la hora ni el día en que él iba a regresar, pero el padre siempre estaba vigilando y con aquella esperanza de que este hijo iba a regresar. Y dice que el padre corrió a echarse a su cuello y lo besó. Esta es la única parte en la Biblia en la que nos da una representación de que Dios corre a encontrar a un hijo que regresa a él. Entonces, ese es un significado muy grande, porque si nosotros recordamos en el contexto de cuando esta parábola nuestro Señor Jesucristo la dijo, los judíos, sobre todo los ancianos, no tendían a correr, no porque no podían correr, sino que por el hecho que cuando ellos se iban a correr, eso quería decir de que ellos se tenían que levantar ese vestuario que tenían, que eran como túnicas. Y el levantarse ese vestuario significaba que esa persona, que ese anciano, estaba a riesgo de enseñar las piernas, lo cual pues estaba enseñando parte que era muy sagrado para ellos. Entonces ellos no permitían eso. Cuando los sacerdotes, recordemos que en el Antiguo Testamento nos dice de que ellos degollaban los terneros, ¿verdad? Y al degollarlos, abajo se hacían unas pozas de sangre. Entonces el sacerdote nunca se levantaba la túnica o la sotana, ¿verdad? Por no enseñar sus piernas. En este caso, se ve que ese padre, ¿verdad? Tenía tanta compasión por su hijo que no le importó, diríamos, desnudarse y salir a buscarlo. También nos dice de que corrió a echarse a su cuello. ¿Qué significa la palabra echarse? Es cuando uno dice algo se echa, es que se tira al suelo. Entonces este hijo, recordemos que venía de un lugar que no había comido muy bien, había caminado bastante, por lo tanto tal vez iba débil. Nos podemos imaginar una escena en que esta persona al llegar casi se desmaya, ¿no? Y cae al suelo. Y dice de que el padre se echó al cuello de él. Lo que quiere decir que el padre se tiró al suelo, ¿verdad? Lo abrazó y lo comenzó a besar. Entonces el hijo le habla: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces aquí hay una diferencia, porque si nosotros regresamos al versículo 17, ¿verdad? Que nos dice que el hijo recapacita y dice, finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces aquí el muchacho ha preparado qué es lo que le va a decir al padre. Y la última parte que él dice, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Eso es lo que él pensó que le iba a decir al padre. Pero cuando llega donde el padre, y el padre dice que se echa al cuello de él ya solamente le dice, Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces, él solamente dice la mitad de lo que había pensado. Y Dios, en este caso el Padre, ya lo había perdonado, ¿verdad? La última parte que él había pensado ya no la dice, porque en este caso el Padre ya no se lo permite, porque el Padre lo interrumpe cuando dice lo siguiente. El Padre dijo a los servidores, rápido, tráiganme el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traiga calzado para sus pies. Cuando la Biblia nos dice de que el Padre dijo que trajeran el mejor vestido y pónganselo, se está refiriendo al mejor traje que el Padre tenía, porque el mejor vestido era el vestido de gala
que el padre usaba en las fiestas. Por lo tanto, este padre prácticamente dice, vayan y tráiganle mi mejor ropa y vístanlo. También dice, colóquele un anillo en el dedo y tráiganle calzado en sus pies. ¿Qué significa? Pues pónganle un anillo en los dedos. Es de que esta familia era una familia pues que tenía dinero. Y anteriormente, recordemos que la gente que pertenecía a la realeza tenía un anillo. Y cuando ellos firmaban un documento, ponían algo como cera y con el anillo lo presionaban y ahí quedaba la marca y eso ya quedaba autenticado. Entonces, al poner el anillo, estaba diciendo de que él estaba regresando a la realeza, a ser otra vez, era aceptado como hijo. Y además de eso, dice, tráiganle el calzado. Cuando alguien vendía sus derechos en el Antiguo Testamento, generalmente lo sellaban con un calzado. Por ejemplo, si yo vendía la mitad de los terrenos que tenía, en la forma que yo cerraba el contrato, era dando una sandalia y la otra persona quedaba con una sandalia. Entonces, si usted caminaba con una sandalia, era que usted se había deshecho de parte de las propiedades que usted tenía. Entonces, este hijo se había deshecho de lo que él tenía, pero el padre dice, pónganle los zapatos, lo que quiere decir que el padre le estaba restaurando todo lo que él había perdido. Y dice, traigan el ternero gordo y mátenlo, comámoslo y hagamos fiesta. Recordemos que en esa época pues no había ni internet, ni había telegrama, ni podríamos decir no habían mensajeros. Entonces nos cuenta la historia de que generalmente estas personas tendían a engordar un ternero, ¿verdad? Diríamos una vaca, un buey, en el cual ellos siempre lo mantenían aguardadito por si llegaba alguna persona importante a visitarlos. Entonces era con lo que a ellos les daban la bienvenida, lo mataban y lo comían. Entonces cuando el padre ve que el hijo ha llegado, pues ha llegado, ¿verdad? Alguien muy importante, y matan ese ternero gordo que ellos tenían y es cuando comienzan a hacer la fiesta. Y dice pues que comenzaron, ¿verdad?, a tener esta fiesta y esa celebración. Entonces lo mismo que Dios, ¿verdad?, y los ángeles y la comunidad hace cuando uno de nosotros nos arrepentimos. Hermanos, nuevamente espero que este contexto, ¿verdad?, esta información con referente a la parábola del hijo pródigo y el papel que juega el papá, espero que sea una información que a usted le sirva para poder entender más el contexto y la riqueza que estas parábolas tienen. Como siempre, por motivos de tiempo, pues lo vamos a dejar hasta acá. Y en el próximo video vamos a hablar el papel que juega el hijo mayor. Y ahí vamos a terminar pues las tres parábolas que están en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Y vamos a terminar estas tres parábolas que Jesús se lo dijo a la misma tipo de gente. Nuevamente, gracias por escuchar estos videos. Gracias por acompañarme y seguir creciendo en la fe. Muchas bendiciones. Cuídense y si Dios permite, nos vemos en la próxima.